Capítulo 16, nos vamos a ubicar en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Hace una pausa en el camino, un alto en el camino, porque como es normal, después de 3 años largos de estar con ellos día y noche, pues bien se merece una despedida, ¿cierto? Que se le despida. Nosotros llevamos aquí menos de 2 años y yo sé que si nos fuéramos a ir mañana ustedes nos harían una despedida, ¿cierto? Aunque llevamos menos de lo que Jesús tenía con ellos. Pues bueno, el que organiza la despedida y hace todo la despedida es Jesús, y esta es su despedida. Algunos de los discípulos, verso 17, comentaban entre sí: ¿qué quiere decir con esto de que dentro de poco ya no me verán? Y un poco después volverán a verme. ¿Y porque voy al Padre? Insistían. ¿Qué quiere decir con eso dentro de poco? No sabemos de qué habla. Verso 19 interviene Jesús. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo: se están preguntando qué quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me verán, y un poco después volverán a verme. Ciertamente les aseguro que ustedes, mucha atención a ese verso 20, ¿qué pasaría? Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán y lamentarán, mientras que el mundo se alegra. Se pondrán tristes ustedes, pero esa tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está para dar a luz siente dolores porque ha llegado ese momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán. Y nadie va a poder quitar esa alegría. Amén. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará a conocer, les dará todo lo que pidan en mi nombre. Les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahí la lectura. Alabanzas al Señor Jesús. Esta es la Nueva Traducción Viviente, la que estoy leyendo. Que el Señor nos hable esta mañana. Lloraréis, lamentaréis, estaréis tristes, y el mundo se gozará. Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ese es el tema sobre el que hablaremos esta mañana. Alabanzas al Señor, que el Señor nos hable. Tenga la bondad de sentarse. Qué duras son las despedidas, ¿cierto? Las despedidas son duras. Se mezclan una cantidad de sentimientos en las despedidas. Sentimientos de gratitud con la persona que se está despidiendo. Sentimientos de tristeza por su ausencia. Sensación de vacío porque ya no va a estar. Hay un sentimiento de luto por una pérdida que uno va a sufrir de una persona que ha estado cerca y que ya no la va a tener.
Una mezcla de muchas cosas son las despedidas. Y esta en especial es extraordinaria. Es nada menos que Jesús de Nazaret que se está despidiendo de ellos. Por 3 años, día y noche, los había protegido mejor que cualquier padre protege a su hijo. Había estado más de 3 años, días y noches al lado de ellos. Había provisto para ellos de un todo y por todo. Había provisto en lo físico, no les había faltado nada. Incluso cuando creyeron que padecerían hambre porque estaban en el desierto y no tenían suficiente comida. Recuerdan que multiplicó los panes, los peces. ¿Y a quién le faltó? Antes sobró para... No alcanzaron a comer todos, sobraron 12 cestas. Jesús había provisto para la familia de cada uno de ellos, sin que a ninguno le faltara nada. Y cuando en su familia, en la familia de alguno de ellos hubo un enfermo, Él lo sanó. ¿Recuerdan que aún la suegra de Pedro se enfermó y el Señor la sanó? Tuvieron comida, tuvieron servicio de salud. ¿Qué tal les parece? Servicio de salud gratuito, no les costaba nada, no había que pagar nada. Todo lo tenían al lado de Jesús. Y cuando necesitaron una palabra de consuelo, la encontraron en Él. Cuando necesitaron una palabra de motivación, la tuvieron en Él. Siempre hay una palabra especial en los labios de Jesús para los suyos. Cuando en alguna casa de ellos hubo angustia, Él estuvo ahí para consolarlos. Incluso cuando algunos de ellos los visitó la tragedia, la muerte, como en el caso de Marta y María, que se les murió su hermano, allí estuvo Jesús. Y aún a su hermano lo devolvió a la vida. Cuando vivieron la angustia en el mar, ya recuerdan, ahí estuvo para cuidar de ellos. Amén. Alabanzas a Dios. En todo sitio, en todo lugar, estuvo Jesús a su lado. Por allá cuando un demonio los avergonzó, Marcos 9:14 en adelante, porque no pudieron echarlo fuera, ahí vino Jesús. Y el demonio que no se había dejado expulsar por los discípulos, Jesús lo echó afuera. Alabanzas a Dios, no los dejó en vergüenza. Jesús es extraordinario en medio nuestro. Alabanzas a Dios. Pero llega el momento de la despedida. Cuando uno llega al Calvario y mira que unos están mirando de lejos, muchos que habían venido desde Galilea caminando y están allá a la distancia mirando todo lo que pasa con Jesús en el Calvario, y algunos pocos muy cerca, como María, la madre de Jesús, y Juan, su discípulo, están ahí. Ese es un momento muy duro. Ellos, los discípulos de Jesús, están llorando. Ellos están muy tristes. El mundo, aparte de ellos, está feliz. Están saltando de alegría. Están felices. Para ellos consideran un gran triunfo la muerte de Jesús. Pero para los discípulos, una enorme pérdida. Un enorme dolor. Alabanzas al Señor. La incertidumbre cunde en todos ellos. ¿Volverá Jesús de nuevo? Algunos dudaban.
Recuerden que ellos mismos no estaban seguros, aunque se les aseguró, ellos mismos no estaban seguros. Es que había una incertidumbre muy grande y hay razón para tenerla. Es que ninguno de los que habían muerto había regresado. Se le murió Abraham y no regresó. Un día se murió Jacob y no regresó. Se murió José, no regresó. Se murió el gran Moisés y no regresó. Se murió Elías, no regresó. Se murió Eliseo, no regresó. Se murió el gran David, no regresó. Todos sus grandes se habían muerto y ninguno había regresado. Nadie había regresado de la muerte. De ahí que ver a Jesús muriendo en el Calvario, en un lado de la balanza está lo que él dijo: los volveré a ver. Y en otro está el peso de la realidad que ellos habían conocido hasta ahí. Nadie ha vuelto de la muerte. Todos los que se fueron por el camino de la muerte, ninguno había regresado. Y eso pesa bastante. Alabanzas al Señor. Pero Él les aseguró: volveré a verlos, volveré a verlos, volveré a verlos. Alabanzas a Dios. Aleluya. Qué extraordinario es Jesús. Aleluya. De ahí que esa partida llena de dolor, de aflicción, de llanto, en cambio llena de orgullo a Pilato, a Herodes y a los líderes de la religión, sí que más. Por fin nos deshicimos de este que había dejado el templo solo y las sinagogas vacías, porque todos se iban tras él. Ellos ahora están felices, andan con paso de ganso, sacan pecho, casi quisieran marchar como pavos. Hablo de los fariseos y sus líderes. Por fin matamos a ese impostor, por fin nos lo quitamos de encima. Y ellos están gozosos, entre tanto que los discípulos están encerrados en un lugar, tristes y llorando. En el capítulo que leímos ahora, el capítulo 16 de Marcos, verso 10, nos dice que los discípulos estaban en una casa encerrados, tristes y llorando. Y tenían miedo. ¿Por qué? ¿Qué podía pasar con ellos? No solamente que Jesús se haya ido, sino que ellos podían ser muertos apedreados, acusados de haber blasfemado, presentando un falso Mesías, presentando una falsa doctrina y habiéndole rendido culto a alguien que, si no vuelve de la muerte, no es Dios. Entonces podían ser acusados de la peor herejía. Entonces están encerrados, tienen miedo porque a ellos los pueden matar a piedra por blasfemos. Y los blasfemos, según la ley, morían apedreados. Y si no, pregúntele a Esteban. La acusación que le hicieron para poderlo apedrear fue que había blasfemado, y por eso lo mataron a piedra, al primer mártir del cristianismo, Hechos 7. Ellos podían sufrir lo mismo, morir apedreados. De ahí que la situación para ellos jurídicamente es complicada, espiritualmente bien oscura. Su futuro está bien nublado. Y por eso la incertidumbre cunde para todos. Eso se los había dicho Jesús aquí en su despedida. Me voy y ustedes llorarán, lamentarán y el mundo se alegrará. Pero esa tristeza, toda esa tristeza, prometo que la voy a cambiar. Toda esa tristeza, todo ese dolor lo voy a cambiar en alegría. Toda esa derrota la voy a cambiar en victoria. Aleluya. Hay un hombre que pertenece a los fariseos. Aún hoy todavía vive un fariseo.
Trump aparece en un video con un martillo en la mano y gritándole a Jesucristo: eres un perdedor porque fuiste rechazado por la sociedad. ¿Qué tal les parece? Gritándole a Jesús que es un perdedor, que porque la sociedad no lo recibió, no lo aceptó. Morirá este pobre gusano y en 15, 20 años, 25 al máximo, nadie lo mencionará, nadie lo recordará, ni siquiera la mamá. Pero en cambio Cristo lleva 2000 años puesto en alto, recordado y adorado y exaltado en medio de su pueblo en todos los lugares del mundo. Aleluya. Y un día, cuando esta iglesia del Señor, que va a juzgar al mundo, 1 Corintios capítulo 6, por favor, verso 2, póngamelo ahí. Ese día cuando nosotros al lado del Señor vamos a juzgar al mundo, incluso a los ángeles, vamos a juzgar a Trump. Trump va a asistir a nuestro tribunal y ahí en las puertas del lago de fuego le vamos a gritar: Trump, eres un perdedor. Aleluya. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y sigue: ¿o no sabéis que hemos de juzgar incluso a quiénes? A los ángeles. Y si vamos a juzgar a los ángeles, mucho más a Trump. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuánto más a Trump? Aleluya. Alabanzas al Señor. Ojalá que mejor se arrepienta para que eso no le pase. Alabanzas a Jesús. De ahí que ese día de angustia, todos en Jerusalén, a excepción de los discípulos, celebrando una gran victoria. Ni que hubieran ganado el campeonato del mundo de quién sabe qué. Todos estaban celebrando que se habían quitado de en medio a Jesús de Nazaret. Pero al tercer día comienzan a suceder una cantidad de hechos que comienzan a darle un vuelco total a todo. Ubiquemos los últimos versos de San Mateo 27, la última parte de San Mateo 27. Y vamos a ver una cantidad de hechos que comienzan a suceder antes y después de la muerte de Jesús. ¿Se nos bloqueó el sistema otra vez? ¿Ya? No, la última parte del capítulo 27. Los últimos versos, el último trocito, el último título que aparece en Mateo 27. Verso 62, el último título que aparece, verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y note la petición que hicieron, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que aseguren el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Es decir, dejó a disposición, a descripción de ellos, que ellos fueran los que decidieran qué guardia poner y qué seguridad a la tumba. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.
una guardia que normalmente era de 16 hombres de los más cuajados. Pasado el día de reposo y al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Alabanzas a Dios. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, ¿qué pasó con los guardias, esos grandotes ahí? Con espadas romanas ahí en la mano. ¿Qué pasó con ellos? Temblaron y se quedaron como muertos. Alabanzas a Jesús. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, que tema todo el mundo menos ustedes. ¿Qué dicen ellos? No temáis vosotras. Que teman los romanos, que teme el mundo entero, ustedes no. No temáis vosotras. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Alabanzas a Dios. Qué sorpresa para ellas que están tristes y llorando. Y resulta que este ángel les dice: no está aquí. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Las vio a la tumba. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Hay una mezcla de dos cosas. Tienen temor, pero también tienen gozo. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Si hay un equilibrio, si hay temor, también hay gozo. Antes de eso solo había temor y miedo, pero ahora tienen temor, pero también tienen gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, miren lo que pasó. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Alabanzas a Dios. Qué encuentro extraordinario con Jesús. De tal manera que en ellos hay gozo ahora. Esa tristeza comenzó a convertirse en gozo. Pero mire el problema que comienza para nosotros. De ahí en adelante comienza el problema para nosotros. Sigamos el verso 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, eso se fue de consejo y todo, asamblea general, a ver qué hay que hacer. Y entonces decidieron esto: dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Qué mentirosos. Unos pobres discípulos que el único que tenía por ahí un pedacito de espada era Pedro y el resto no tenían nada. ¿Recuerdan el pedacito de espada con el que Pedro le bajó una oreja al siervo de Malco? Era el único. El resto no tenía nada. Que iban a enfrentar una poderosa guardia romana con tremendas espadas. ¿Ah? Escudos, espadas, no. Si esto lo oyera el gobernador, nosotros estaban dispuestos también a extorsionar al gobernador, a darle dinero para que esto se quedara en secreto y nadie supiera que Jesús había resucitado.
¿Sigue? Y ellos tomando el dinero hicieron como se había instruido. Este dicho se divulgó entre todos los judíos hasta el día de hoy. ¿Divulgaron qué? Que Jesús, los discípulos se le habían robado el cuerpo y qué. Imagínense, llegaron los discípulos y asaltaron una poderosa guardia romana y los domina. ¿Ah? Abren una tumba que tenía una poderosa piedra en su puerta, era una poderosa piedra, un tablón de piedra grueso. Yo he estado ahí. Una piedra que pesa más de 2 toneladas de peso es la puerta, amarrada con cadenas, con sellos, con seguridad de hierro. ¿Ah? ¿Quién puede abrir esa puerta? La llave de ese lugar la manejaba el gobernador y esa vez se la había prestado a ellos mismos para que aseguraran la guardia. ¿Quién podía abrir ese lugar humanamente hablando? Humanamente era imposible. El único que podía abrirla es el de arriba. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. Esto es extraordinario. Realmente uno se deleita mirando todo esto. Alabanzas a Jesús. Luego estas mujeres van y dan el anuncio a los discípulos. Ahí venimos a San Marcos capítulo 14 que leímos ahora. San Marcos 14. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño. Pero nos vamos a ir hasta el verso 9. Vamos a ir hasta el verso 9 en el capítulo 14, para abreviar. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, 16, por favor, 16:9. 16:9, Marcos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. El texto original dice, habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana. Hasta eso le han cambiado para buscar decir lo que la Biblia no dice. El texto original dice, habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? ¿Por qué la coma dejaron para ponérsela adelante? Para que obligara a que la Biblia diga que Jesús resucitó el domingo por la mañana, lo cual no es verdad. El texto dice, además, los textos originales no tenían comas ni puntos. Eso los pusieron a partir del año 1300 para acá. Porque le pusieron comas y puntos y versículos y todo esto. Originalmente eso no tenía. Entonces el texto, ¿cómo dice originalmente? Habiendo pues resucitado Jesús. La coma la pone ahí. Por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Qué más pasó? Yendo ella, lo hizo saber a los que estaban con él, que estaban ¿cómo? Estaban tristes y llorando. Lo que Jesús les había dicho, ustedes tendrán tristeza y el mundo se gozará. Pero mire el cambio. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino. Lucas 24, los caminantes de Maús, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos creyeron. Finalmente, aquí está finalmente. Este finalmente es que aquí ya no quedó lugar para ninguna duda.
Cualquier duda se esfumó. Cualquier grado de incredulidad se tiene que ir por la evidencia extraordinaria que está frente a sus ojos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Eso es en Galilea. Y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían visto a los que le habían visto resucitado. Y note el decreto que da el Salvador resucitado. Por ese decreto estamos usted y yo hoy aquí. ¿Qué les dijo? Y les dijo: ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere. ¿Cuántos hemos creído ese evangelio del Cristo resucitado? El que creyere, ¿qué? Pues el evangelio. ¿Y qué más fuere? Y fuere bautizado. ¿Cuántos ya hemos sido bautizados en ese nombre que es sobre todo nombre, el único bautismo ordenado por el Salvador resucitado? ¿Y cuántos están en camino de bautizarse en ese nombre? A ver, ¿cuántos hay aquí que no son bautizados, pero van en esa dirección de ser bautizados cumpliendo el gran mandato del Salvador? A ver, esas manos arriba. ¿Qué tal si están de pie por un momento? Pónganse de pie y luego se sientan. A ver, todos los que van en esa dirección, estén de pie. Todos los que no han sido bautizados. Los no bautizados, pero que van en la dirección de bautizarse. Iglesia, ¿puedes visualizarlos? Para que estemos orando por ellos. Mira arriba también en el palco el buen grupo que hay. Alabanzas al Señor. Pueden sentarse. El que creyere y fuere bautizado tiene esta garantía. La está dando el Cristo que acaba de vencer la muerte, que acaba de dejar el sepulcro vacío, que acaba de volver de los muertos de donde nadie había podido regresar, el único que regresó de los muertos. Ahí, en presencia de sus discípulos, está diciendo esto. Y les da esta garantía: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No importa lo que diga Herodes, no importa lo que diga Pilato, no importa lo que diga Caifás, no importa lo que diga Anás, no importa lo que digan los judíos, no importa lo que digan los romanos, no importa lo que diga Trump, será salvo. Alabanzas a Dios. Así Roma diga otra cosa, así los que quieran digan otra cosa, Jesús da esta seguridad absoluta. Será, grítelo, será, alabanzas a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. De ahí que los que hemos creído el evangelio y hemos sido bautizados en ese nombre glorioso del dueño del evangelio. Aleluya. Porque nosotros no hemos sido bautizados en el nombre de un tío del evangelio, ni de un sobrino del evangelio, ni de un amigo del evangelio. Hemos sido bautizados en el nombre del dueño del evangelio. ¿Y cuál es el nombre del dueño del evangelio? Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Será. No es posiblemente, tal vez. No, con toda seguridad. Seguridad total. Garantía absoluta. Será salvo. Señor, ¿y qué pasa entonces con los que no creen en el evangelio? ¿Ah? ¿Que se quedan por allá en otra religión?
que se quedan por allá refugiados en cualquier otra creencia, en sus propios conceptos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Será? Preguntémosle al Salvador, ¿qué dice el Salvador? ¿Será qué? No, esa iglesia pentecostal está condenando a la gente. ¿Quién es el que condena? Primero es Cristo, es el que salva. Y el Salvador dijo eso. Y el segundo, el único juez que va a mandar a los perdidos al lago de fuego para siempre es el mismo. Y el que no creyera en el evangelio será. Alabanzas a Dios. ¿Qué hay que agregarle a eso? ¿Qué le quitamos a eso? ¿Qué le ponemos? No estamos agregándole nada. Eso lo dijo el Cristo resucitado. Aleluya. De ahí que ese glorioso día, ese tercer día lo cambió todo. Ese tercer día cambió la historia del mundo. Algunos dicen, el 11 de septiembre, ahora 15 años, cambió el mundo con la caída de las torres. No, el mundo ya había sido cambiado. La historia del mundo ya había sido rota. Cristo rompió y cambió la historia del mundo con su poderosa resurrección de entre los muertos. Nunca había pasado, nunca había ocurrido. Y más, nunca había ocurrido que alguien que muera vuelva a la vida y que la muerte no se pueda volver a enseñorear de él para siempre. Lázaro resucitó y otra vez la muerte se enseñoreó de él. Otros resucitaron y otra vez la muerte les echó mano y ahí los tiene agarrados. Pero Cristo resucitó y la muerte no podrá enseñorearse nunca, nunca, nunca más de él. Es el único que vive para siempre. Es el único que vive para siempre. Y es el que está aquí. Él es el gran autor de la salvación suya y de la salvación mía. La gran garantía que tenemos. ¿Quién garantiza? ¿Quién le garantiza a usted que usted es salvo? Pregunta a la gente. ¿Quién le garantiza? Jesús. ¿Quién garantiza su salvación y mi salvación? Jesús es el garante de esta salvación nuestra. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Pero alguien dirá, pero Jesús murió, pero resucitó y vive por los siglos de los siglos. Alabanzas a Dios. Se le aparece vivo a Juan y le dice esto. Apocalipsis 1:18. Leemos esto para terminar. Mire lo que le dice a Juan. El que vive o el que vivo. ¿Y estuve qué? Estuve muerto. Mire cómo lo gritan los niños. Alabanzas al Señor. Qué bueno que hasta los niños están bien despiertos esta mañana. Tal vez algunos adultos dormidos, pero los niños están bien despiertos mirando esto. Jesús está diciéndole a Juan, yo soy el que vivo y estuve muerto. Léalo usted ahora, siga lo que dice. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades es el que nos da la garantía de la salvación que tenemos. Alabanzas a Dios. Es el único que puede llamar a los muertos, abrirle la puerta de su tumba y sacarlos de la tumba. O es el único que puede abrir las puertas del infierno de fuego para siempre y lanzar allá los que sean. Él nos abrió hace tiempo las puertas de su reino. Cristo no es que nos va a abrir un día las puertas de su reino, ya no las abrió. Ya no las abrió. El día que nacimos de nuevo, entramos en el reino de Dios. El que naciere de agua y del Espíritu es hijo del reino de Dios. Ha entrado en el reino de Dios.
Aleluya. Alabanzas a Dios. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves. Las llaves no están en el Vaticano, ni las tiene Pedro. Las llaves las tiene Jesús. ¿Quién tiene las llaves? Aleluya. Alabanzas a Dios. Jesús tiene las llaves. Y por cierto, no es una llave, sino llaves. ¿Plural o singular? ¿Cómo está ahí? ¿Llave o llaves? Llaves. Arrepentíos, primera llave. Segunda llave, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Y sabe qué? Y de encima, y de garantía, reciben el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Estén de pie, por favor. El autor de la salvación suya y de la salvación mía, el garante de esta salvación, tiene las llaves. Tiene las llaves. Aleluya. De ahí que si nos toca ponernos la pijama de madera, antes que venga el Señor, no se asuste por eso, no se preocupe. Eso simplemente es el vestuario ahí para ponernos el nuevo vestido. No piensen que estoy muerto si llego allí. Simplemente estoy en el vestir de Dios, cambiándome el vestido de gloria, porque me voy a la fiesta. Me estoy poniendo el vestido de fiesta. Aleluya. Alabanzas al Señor. Poniéndome el vestido de gala. Cuerpo incorruptible, cuerpo inmortal, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, con mi rostro y mi cuerpo resplandeciente como el sol a perpetua eternidad, según Daniel capítulo 12. Aleluya. Y luego me levanto con ese vestido de gala y veo a Jesús mi Salvador cara a cara. Aleluya. Por fin, cara a cara. Aleluya. Y si Él viene antes de que yo me ponga la pijama, mejor seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Alabe al Señor. ¡Qué gloria! ¡Qué victoria! ¡Qué alegría! Alabanzas a Jesús. Iglesia, tenemos garantía total, garantía absoluta. Entonces, alguno puede decir: soy salvo. Soy salvo. Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. Aleluya. ¿Cuántos sentimos esa salvación que es nuestra? ¿Cuántos sentimos esa salvación gloriosa que es nuestra en el nombre del autor de la salvación, que es Cristo? Aleluya. Alabanzas a Jesús.
vez cantemos cuando estemos en gloria. ¿Qué tal si lo entonamos de nuevo? A ver, vamos a hacerlo todo. Aleluya. Y vamos a trasladarnos por un momento a ese instante. Cuando estemos, ¿a dónde? ¿Cuántos vamos a estar allí? A ver, ¿cuántos vamos a estar allí? A ver, levante la mano alguno que tenga la seguridad de que va a estar allí. ¿Cuántos vamos a estar allí? Voy a estar allí, voy a estar allí. Aleluya. Canten del amor de Cristo, exaltad al Redentor, tributadle santos todos, Grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria. Sí, Señor. de nuestro Redentor. A una voz. La historia Diremos del gran Redentor. de victoria es segura, oh soldados de la fe. Sí, Señor. Pelead con la mirada Puesta en nuestro Redentor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro a Redentor. una voz. A una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alza cristianos de la cruz y caminar de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. A una voz La historia diremos del gran vencedor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. A Él sea toda la gloria.